Hace 25 años, en 1990, se conformó en nuestro país la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Su presencia ha evitado, sin duda, la violación de muchos derechos. Pero en 2015 tenemos que afirmar, la violación de los derechos humanos en nuestro país sigue siendo grave. Hay evidencias del dolor que se genera cuando el poder abusa. En ese sentido, tenemos que fortalecer la CNDH. Hace un año tenemos un nuevo presidente. Este presidente estableció 3 grandes ejes. Luis Raúl González dijo al inicio de su gestión, en noviembre de 2014, que debía trabajarse para lograr que toda la política pública, de todos los niveles de gobierno, pongan en el centro los derechos humanos. Que tenía que trabajarse también en proteger a las víctimas, evitar el dolor, el enorme dolor de ser víctimas de un delito que no debió haber pasado. Y el tercero, enfrentar la impunidad. Esto requiere grandes esfuerzos, grandes recursos. Hagamos un balance, veamos lo que se ha logrado en este 2015. En México, pese a los esfuerzos legislativos, las violaciones a los derechos humanos siguen estando presentes en los grupos más vulnerables del país. Hombres y mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, migrantes, periodistas y defensores civiles padecen las consecuencias de la ruptura del tejido social en un país que debiera garantizar una vida digna para todos sus ciudadanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, desde su creación, ha señalado las violaciones a los derechos fundamentales que ocurren en el país: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo con el informe de actividades 2014 de la CNDH, ha discutido y analizado temas como la integridad y la seguridad personal, la legalidad y el trato digno, la protección a la salud y a la vida, la libertad, la reinserción social y la inviolabilidad del domicilio, la educación, la alimentación, el debido proceso y el derecho a la verdad y a la información, entre otros. Las violaciones a los derechos humanos más frecuentes denunciadas ante la CNDH son prestación indebida de funciones de los servidores públicos con 2.500 quejas, faltas a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleo, cargos o comisiones con 1.700 quejas, omisiones a proporcionar atención médica con 1.200 quejas, detención arbitraria con 1.000 quejas, trato cruel, inhumano o degradante con 750 quejas, obstaculización o negación de las prestaciones de seguridad social con 500 quejas, acciones u omisiones que transgreden los derechos de los migrantes y sus familias con 400 quejas. Con base en el informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2014, las autoridades señaladas con mayor frecuencia en los expedientes de quejas son el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, con 1.500 quejas, el órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación con 1.100 quejas, la Secretaría de la Defensa Nacional con 650 quejas, la Policía Federal de la Secretaría de Gobernación con 600 quejas, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, con 550 quejas, la Secretaría de Educación Pública con 530 quejas, la Procuraduría General de la República con 500 quejas, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación con 450 quejas, la Secretaría de Marina con 400 quejas y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, con 320 quejas. 2015 significa 25 años de una de las instituciones más emblemáticas del Estado mexicano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vale la pena, y por eso te agradezco mucho a Luis Raúl González, presidente del CNDH, que nos permita hacer un recuento de esos 25 años de una institución que tiene todo por hacer, pero no deja de ser emblemática en el reto, en el desafío. Y sin duda ha habido avances, y me gustaría que hiciéramos primero este recuento. ¿Cómo observas o cómo podrías describir estos 25 años? Y agradeciéndote enormemente el privilegio de estar aquí en la CNDH para hacer este recuento a un año de que asumiste la presidencia de esta institución emblemática del Estado mexicano. Gracias, Luis Raúl. Al contrario, yo soy el agradecido
porque necesitamos que los medios de comunicación nos permitan dirigirnos a la sociedad para que conozcan cuál es el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bien referías que estamos cumpliendo un cuarto de siglo de existencia. Una Comisión Nacional de Derechos Humanos que surge el 6 de junio de 1990, precisamente como una figura que en Suecia surgió en 1808, para ser un contrapeso de los poderes públicos, es decir, un contrapeso de la administración pública en cuanto a defender los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos de las personas. Creo que es muy importante este retroceso o esta retrospectiva de ver por qué surge la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 1990 era una etapa donde la confesión de los presuntos responsables de un delito era la reina de las pruebas. Y era común que se utilizara la tortura como un medio para obtener confesiones. Y la muerte de una defensora civil detonó la creación de una institución como la que hoy tenemos, de Norma Corona, que la mataron por defender derechos humanos en 1990. Surge la Comisión Nacional precisamente para que los ciudadanos, sobre todo las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, personas que no pueden pagar un abogado y que necesitan ir a defender un derecho, pues, y que les era complicado acudir a los tribunales, tuvieran un defensor, que en España se llama defensor del pueblo, que precisamente defendiera sus derechos humanos. Y este es precisamente el origen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Surge, hay un primer ombudsman, así se llama la figura que surge en Suecia, ombudsman, y lo encabeza Jorge Carpizo con una gran fuerza y le da rumbo a esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una gran dificultad de comunicar que es un ombudsman, porque finalmente, y qué bueno que lo recuerdas así, o sea, es defender a un ciudadano que puede ser imputado de un delito por la fuerza del Estado, que no tenía contrapesos, porque hablamos de ese siglo XX, los 90s, en la cual realmente los estados, nuestro estado, era realmente un estado que, pese a que en códigos democráticos asumía una verticalidad que imponía, y se necesitaba una contrafuerza. Y en este proceso ha habido cambios fundamentales. Antes de llegar al 2011, ¿cuál es el recorrido? ¿Cuáles son los momentos, digamos, que más emblemáticos de estos 25 años que tú podrías señalar? Efectivamente, el ombudsman es el defensor del pueblo. Y en estos 25 años yo te podría decir que ha habido casos emblemáticos. Por ejemplo, una gran presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante el conflicto de 1994, cuando surge el EZLN en Chiapas. Hubo una presencia permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos precisamente para buscar que no se violentaran los derechos humanos. Otro caso emblemático, que era yo primer visitador en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1996, cuando el caso de Aguas Blancas, donde se privó de la vida a algunos campesinos, ¿no? Es un caso también emblemático. Ha recorrido la Comisión este tipo de casos, pero déjame hacer una precisión. La Comisión no solamente atiende los derechos de personas que son imputadas, también defiende los derechos de las víctimas del delito cuando no se les procura justicia, cuando quien resintió una conducta delictiva no obtiene la justicia a la que tiene derecho, y entonces nosotros actuamos dirigiéndonos a las procuradurías para que procuren justicia. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos en estos 25 años se ha ocupado de checar que no se violenten los derechos humanos, o cuando se violenten se resarza el derecho violado en el derecho a la educación. En materia de salud, por ejemplo, cuando se niega el servicio a un derechohabiente, cuando no se le dotan de las medicinas adecuadas, o cuando lamentablemente se incurre en una negligencia médica, ahí está la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en estos 25 años, Mario Luis, se ha ocupado de temas de la niñez, niñas, niños y adolescentes, que hoy se fortalece con una nueva legislación. Se ha ocupado de personas con discapacidad, se ha ocupado sobre todo de un gran tema que por años ha estado olvidado en México, que es las comunidades y pueblos indígenas, y un tema preocupante de hace 25 años que hoy todavía se mantiene con preocupación y que ocupa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es el tema de las personas en contextos de migración.
Es un tema preocupante. Hoy un tema que nos ocupa, no era tan mencionado en el pasado, pero hoy adquiere una fuerza por lo que implica es la trata de personas. Tenemos un programa especial, tenemos los temas de género, que si bien ha habido avances en estos 25 años de reconocimiento a los derechos de la mujer, todavía queda un camino largo para quitar esos estigmas precisamente que hay en la materia. Tenemos algo que en 25 años pues no hemos notado grandes avances, como es el tema de los derechos económicos y sociales. Y de eso tú conoces muchísimo. Y en ese sentido, muchas veces se dice, yo soy de los que creo que la presencia de la CNDH en la estructura del Estado ha logrado mitigar, compensar, pero todavía falta mucho, como sostiene el programa nacional que tú presentaste, de que hay enormes evidencias de que se violan cotidianamente los derechos. Y en ese sentido, una pregunta muy concreta, siempre se señala si la CNDH tiene los instrumentos necesarios para ese gran mandato que tiene. ¿Cuál sería tu balance? Finalmente sabemos que hay recomendaciones y siempre lenguaje, digamos, propio de que no se cumplen en su totalidad las recomendaciones, hay cierta parcialidad. Entonces, ante esta pregunta, si la CNDH tiene los instrumentos para promover el ejercicio efectivo de los derechos, ¿cuál sería tu razonamiento a 25 años? Mira, tú lo dices bien, ha habido avances, tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos una mayor cultura en el tema, pero coincido contigo, todavía quedan muchos desafíos por delante. Y el balance es respecto de si ha sido útil o no la Comisión en estos 25 años. Yo te diría que sí. Yo creo que ha cambiado conductas, no como deseáramos. Hace falta todavía incidir en una cultura del servidor público por el respeto natural de los derechos humanos, ¿no? En ese sentido, la Comisión Nacional, te diría, si se entiende la naturaleza de lo que es la figura, una institución que precisamente se diferencia de los tribunales porque no sigue secuelas procesales y no requiere de abogados, porque el abogado es el defensor del ciudadano, la CNDH. Y entonces, en esa medida, su instrumento es la confianza y la credibilidad que logre transmitir en la sociedad. En la medida que la institución se fortalece con credibilidad y confianza, es en la medida que va a incidir con la publicidad de sus pronunciamientos, señalando a aquellos servidores públicos que no están comprometidos con los derechos humanos. Segundo, ejerciendo ampliamente su autonomía e independencia. Esto es fundamental. La CNDH no es un órgano de gobierno, es un órgano del Estado mexicano. Por el contrario, es un contrapeso al gobierno. Lo he dicho, hay que tener diálogo e interlocución, pero hay que tener firmeza y ser incómodos para aquellos que no se quieren comprometer con los derechos humanos. Tercero o cuarto, la CNDH, el Ombudsman, debe de ejercer todas sus atribuciones. ¿Cuáles son esas atribuciones, por ejemplo? No solamente atiende quejas. Por ejemplo, llevamos en este año 25 o 26 acciones de inconstitucionalidad. Es decir, tiene la capacidad de que ante leyes contrarias a los derechos humanos pueda ir a la Corte y pedir que se revise una norma que pensamos va en contra de la Constitución. Llevamos 25. Por otro lado, ejercer sus atribuciones significa que quien no acepte una recomendación o la simule su cumplimiento, porque de esto te puedo dar ejemplos, ¿sí? Pueda ser citado por el Congreso, por el Senado, a petición de la CNDH, para que comparezca y tenga una responsabilidad política. Aquí lo que se necesitaría es madurez política de el Senado para que cuestione severamente a ese funcionario preguntándole sus razones por las que no acepta o simula el cumplimiento de una recomendación. Recurso que no se ha utilizado. Hoy hay un ejemplo de esto. En la historia se ha utilizado, te puedo decir que en el sexenio anterior, al término casi del sexenio anterior, se utilizó en 2 ocasiones con 2 distintos funcionarios, pero mi experiencia y mi opinión personal es que esa comparecencia, esa citación, no fue un cuestionamiento sobre lo que habían incumplido, sino cuestionamiento sobre el momento político que atravesaba el país, y entonces se desvirtuó el instrumento. Déjame hacer un corte y regresamos
para seguir platicando con el presidente de la CNDH, porque sin duda son 25 años de logros, pero también de una sensación que tenemos que hacer mucho más. Vamos a un corte y regresamos aquí a la CNDH para seguir hablando con el presidente Luis Raúl González. Comentábamos antes de irnos al corte de los 3 ejes que están establecidos como el gran marco de la propuesta de trabajo que presentaste al país. Vamos uno por uno. El tema de las políticas públicas a fin de que asuman como propósito de toda la política pública los derechos humanos. Mira, es fundamental y lo planteé pensando que tiene que ser precisamente la ruta por la que transite México para precisamente poder hablar de un Estado social, democrático social. ¿Por qué? Visualicé que México tiene que verse como un Estado humanista. Y para verse como un Estado humanista necesita que transversalmente se vea como eje precisamente al gobernado. Es decir, los derechos humanos. Ya desde la Universidad Nacional se había trazado que la seguridad ciudadana tenía que tener como eje a los derechos humanos. No debe de haber política pública de cualquier gobierno federal o estatal que no tenga que ver como el centro de la atención al ser humano. Ahí están contenidos los derechos civiles y políticos, los derechos económicos y sociales, y están contenidos los derechos que antes se llamaban de tercera generación, hoy hablamos de cuarta, quinta, ya eso quedó rebasado. Por ejemplo, el derecho al medio ambiente. Es un derecho que ya no tiene que ver con fronteras de un país, ¿no? En la globalización, los derechos humanos son precisamente por su característica universales. Y en la medida que la política pública centre precisamente los derechos humanos, es como podemos transitar a un mejor gobierno. Y doy el ejemplo. Hace poco tuve una reunión con un grupo de intelectuales de diversas entidades, pero conjuntados en la Universidad Nacional. Y hablábamos, por ejemplo, de cómo transversalizar el presupuesto de egresos a través del eje de derechos humanos. Es decir, en la medida, por ejemplo, que el legislativo o la Cámara de Diputados tome en cuenta para la asignación presupuestal los derechos humanos, creo que podemos ir mejorando. Y doy un ejemplo. La ley de niñas, niños y adolescentes, recién aprobada, ¿sí? Es fundamental, se fortalece la atención en la niñez, que después nos va a ser el futuro de este país. Sin embargo, se establecen obligaciones que no contemplaron la instrumentación de esa política pública. Cada Oficina de Derechos Humanos Pública, cada Comisión Nacional o la Comisión Nacional y las comisiones locales deben tener una unidad especializada, pero no se acompañó del presupuesto correspondiente. Y así podemos hablar de otros tantos mecanismos. Entonces, en la medida que centremos los derechos humanos en las políticas públicas de administración pública y también en las prioridades del Congreso, creo que mejoraremos el cumplimiento de prevención, por un lado, sobre todo, y también cuando se cometan violaciones, el resarcimiento. Ese es el primero. Sí, y sin duda es un gran desafío porque, lamentablemente, déjame matizarlo, el gobierno, los gobiernos han asumido el discurso de los derechos humanos, con lo cual han vaciado el lenguaje, porque no necesariamente ese discurso se complementa con acciones, con recursos, con capacidades reales para que el Estado ejerza el discurso de derechos. Tenemos esta realidad de un discurso de muy avanzada, pero con pocas integralidades en el campo. Y ahí tenemos el gran mandato social, yo lo llamo así, por ser el área que yo trabajo, del artículo 1. Hoy el gran mandato social es la garantía del Estado de todos los derechos y sus principios, universalidad, integralidad, no agresividad. Y en ese sentido, el reto es enorme en términos de que cada programa haga esta reflexión que tú planteas y que creo que está en el eje. Pero déjame plantear al otro, el tema de víctimas. Nunca habíamos sentido en el país la enorme realidad de un país en el cual
el número de desaparecidos, 26.000, 29.000, nos habla de una situación grave, aguda, que llevó a la ley, al Sistema Nacional de Víctimas. En ese sentido, a un año, ¿cuál es tu percepción sobre esa parte que tú planteaste? El enorme compromiso de la CNDH de poner como centro, como segundo eje, la protección de las víctimas, el derecho a la verdad, el derecho de participación. Ahí donde, ¿cómo percibes este año de trabajo que han tenido aquí en la CNDH? Efectivamente, nos planteamos como eje prioritario, como uno de los ejes centrales, la atención a las víctimas. Nos debemos a ellas. Nos debemos precisamente en términos de que tengan derecho a la verdad, de que conozcan qué sucedió respecto de la violación a derechos humanos y sobre todo en temas tan lacerantes y graves como los que mencionaste de desapariciones. El hecho también de que el derecho a acceso a la justicia, el derecho a la reparación del daño, a la garantía de no repetición, es decir, tenemos que hacer que a partir de las lamentables experiencias no vuelvan a repetirse circunstancias como las que enfrentamos. Y por otro lado, tú lo dijiste hace unos momentos, y como eje es que no haya impunidad. Me tracé como eje de atención a las víctimas y que el Ombudsman esté muy en contacto con víctimas. En este año te puedo decir que una tercera parte de la agenda ha sido el contacto con víctimas de violación a derechos humanos en temas muy sensibles, y comentarte a raíz de esto, y tiene que ver con lo que en el primer comentario que me hacías, cuál es la perspectiva en 25 años y en el último año. Puedo decir que México puede enorgullecerse de que ha avanzado en derechos humanos, de que, y vas a preguntar, pero oye, si hay grandes desafíos y me estás hablando de desapariciones, y te puedo decir, tenemos grandes avances, pero estos grandes avances se traducen en reconocimiento de derechos, en materia normativa. Tenemos grandes leyes, hemos suscrito grandes tratados internacionales, México se ha insertado en el concierto internacional, ha sido impulsor, y lo he dicho, pero esas leyes, lo que nos hace falta es materializarlas, que sean la cotidianidad, y ese es el gran reto, ¿sí? O sea, frente a esos grandes avances normativos, hablaste de la reforma del primero constitucional, se habla ahí de que toda autoridad en este país tiene que respetar, proteger, divulgar y garantizar los derechos humanos. Bueno, eso que a 4 años fue una transformación importantísima, todavía tiene mucho por recorrer para que se haga efectivo. En esa circunstancia, las víctimas juegan un papel relevante. En la medida que esas normas muy positivas no encuentren, las víctimas no encuentren respuesta a la materialización de esa hipótesis normativa, estamos fallándole a las víctimas. Y sin duda, y por otra parte está el otro eje, la impunidad, ya lo mencionaste. La impunidad y obviamente esta sensación de que ante cualquier delito pareciera ser que los actores de este delito no son impunes, no solo porque no se confía en la autoridad, sino porque hay esa sensación de que no hay justicia en el centro. Esta cifra negra de el 98% de los delitos no se denuncian, no se persiguen, genera la sensación de un enorme vacío de este marco jurídico. En términos de impunidad, es uno de los desafíos más grandes porque implica una transformación cultural, entender la cultura como este instrumento que tenemos los seres humanos para vincularnos con seres humanos y con todos los entornos. Y ahí nuevamente la pregunta es, ¿la CNDH puede ser vista como un gran eje o un gran articulador de todos los ejes de la sociedad y los gobiernos? Y a mí me gustaría un poco tu percepción. ¿Cómo estás construyendo esta enorme necesidad de avanzar más rápido? Fíjate, es un tema que atraviesa el país muy fuerte. La impunidad es de las cifras que tú estás comentando. La justicia cotidiana que el ciudadano espera ver que sea resarcida en su lesión que sufrió, la vemos todavía muy lejana. Nosotros desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos vemos esto con preocupación. Violencia, inseguridad, corrupción e impunidad. O sea, es un cuadrante que se entrevera
y en donde la Comisión Nacional, a partir del trabajo que realiza, tiene que contribuir a que se revierta. Por ejemplo, a partir de las recomendaciones, lo que hace la Comisión Nacional es que quien violentó un derecho humano y implique una responsabilidad administrativa o una responsabilidad penal, la CNDH pone la denuncia penal correspondiente o la queja administrativa. Es decir, ya no espera a que sean solo las autoridades que la inicien. Sí. Aún iniciada por ellas, todo el expediente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nosotros vamos y somos denunciantes para poderle dar seguimiento y para que no haya impunidad. Te puedo decir que le hemos dado énfasis en este último año a esa actividad. Nos falta mucho por hacer. O sea, aquí el punto es que tenemos que construir, y tú lo decías, una cultura de la legalidad, empezando por el servidor público, recordando el principio de que el servidor público solamente puede hacer aquello que la ley le permite y que el ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. Y aquí debemos de construir esa cultura, empezando por el servidor público, pero también construyendo una cultura de respeto a la ley por parte de la ciudadanía. O sea, los ciudadanos también tenemos que convencernos de que el cumplimiento de la ley nos trae mejores beneficios que su incumplimiento. Claro, en la medida que no se observa que hay una consecuencia jurídica por una conducta ilícita, es en la medida en que se invita a que se siga cometiendo. Y podemos hablar de estas conductas de desapariciones, de tortura, de una inadecuada prestación de un servicio, pero también podemos hablar del ciudadano que en esa apatía que existe de cumplimiento de la ley, no respeta un semáforo, ¿sí? Sí. Tira la basura en algún lugar. El desprecio, la discriminación de grupos sociales que ven a la autoridad, que en el caso más inmediato es el agente de tránsito, con una soberbia y prepotencia que realmente marca esta fractura brutal en términos de reconocimiento que en un marco de leyes normativas, como bien sostienes, ahí se puede garantizar los derechos y el bienestar de todos. Y creo que en ese sentido es muy emblemático esta figura de esto. Así es. Y en este sentido, déjame decirte, la CNDH va a trabajar en un tema sobre la cultura de la legalidad. De hecho, ya hemos iniciado y vamos a continuar en ese tema. Queremos lanzar también una campaña contra la violencia, de todos los sectores. No va a ser mágico, pero tenemos que ir construyendo también aristas que permitan que el ciudadano vea que vivir en una convivencia pacífica es lo que mejor le reditúa. Déjame hacer un corte y regresamos a esta propuesta de trabajo los próximos años, porque finalmente también tenemos que mencionar si ha habido nombres que han simbrado, que simbran a nuestra generación y que sin duda implicaron un cambio o necesitan un cambio positivo. Tiene que ver con la realidad de lo que pasó en Ayotzinapa, en Iguala, Tlatlaya, nombres que sintetizan todo lo que tenemos que hacer, pero también que necesitan, y tú lo dijiste, por eso regresando del corte me gustaría que una manera de verse, y tú te ves de ese sentido, es la incomodidad que genera la CNDH, el presidente, en términos de estar siempre presente y de oficio estar planteando cuando hay violaciones de derechos. Vamos a un corte y regresamos aquí a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Luis Raúl, cerrábamos el bloque anterior comentando tres nombres, tres sucesos que nos simbran, que nos marca el extremo que puede llegar la impunidad, la corrupción, el mal en sí mismo, ¿no? Y que sin duda son emblemáticos para nuestra generación. Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando en particular. Y en ese sentido, ¿hasta qué punto fueron puntos de inflexión que requieren, que motivan y que han generado acciones? Pero sin duda es importante oír tu reflexión en términos de cómo estos tres sucesos pues, han llevado a lo que tú has mencionado, la enorme necesidad de que la CNDH sea incómodo al poder, a los poderes, y no hablo únicamente del gobierno, toda la gente que ejerce un poder, digamos, impune, que lastima a los otros.
¿Cómo estamos en esas circunstancias? ¿Qué ha pasado este año que tú has estado al frente? En este año me tocó el ingreso a esta gestión con el pico más alto de la protesta social por el caso Ayotzinapa. Un caso que yo lo he dicho públicamente, es lacerante, es indignante, rebasó las fronteras y se posicionó en todo el mundo, porque pues lo que se cometió ahí por parte del crimen organizado en combinación con estos cuerpos policiales me parece aberrante, y me tocó complejo. El suceso se había dado el 26 y 27 de septiembre. La primera complejidad era generar confianza en los padres de familia para que la CNDH los acompañara y investigara el caso. Hemos dado un primer reporte el 23 de julio, muy importante, que te puedo decir mucho antes de lo que hizo el grupo de expertos internacionales, con 32 propuestas que están ahí muy claras. Y eso fue el comienzo de mi gestión. Pero también teníamos el tema que tú comentabas, lo que sucedió en San Fernando, que pues nos muestran nuevamente a lo que se ven expuestos las personas que, buscando una mejor alternativa de vida, porque en sus comunidades de origen existe la pobreza o la violencia, se vieron expuestos a transitar en ese contexto de migración y bueno, perdieron la vida y fueron inhumados clandestinamente. Y por otro lado, el caso de Tlatlaya que tú comentas, en donde en mi gestión, pues ese hecho lo califiqué como una violación grave a derechos humanos que no estaba así calificada. Entonces, esto lo traigo a colación porque, pues si bien son los casos emblemáticos, también hemos atendido otros casos de personas que acuden para que se investiguen las quejas de violación a derechos humanos. Pero sin embargo, tocas el punto medular. Frente a este y otros casos, y los que ojalá no se llegan a presentar, pero que se presenten, porque queremos apostarle a la prevención, a una cultura de la prevención, está esto que tú comentabas. Yo dije, cuando participé para presidir esta Comisión Nacional y en mi programa de trabajo, que tendría diálogo e interlocución con las autoridades, pero que habría firmeza y que desde luego sería incómodo en términos de las autoridades que no tuvieran un compromiso con los derechos humanos, con las autoridades que, habiendo probado una violación, no quieran comprometerse en el resarcimiento. En ese sentido es que queremos ser incómodos, no porque deseemos, sino porque la herramienta que tiene el Ombudsman es la de la denuncia, y queremos denunciar a quien no está comprometido con los derechos humanos cuando no nos dan información. O sea, enfrentamos dificultades. Cuando solicitamos la información, esto puede ser que se retrase una investigación, ¿sí? Entonces tenemos que denunciar ese servidor público y pedir que se investigue por la falta de respuesta a la CNDH. Segundo, que acepten las recomendaciones o que nos digan por qué no, y el cumplimiento de las mismas. Y que cuando se ha iniciado un procedimiento administrativo o una denuncia penal, los resultados de las mismas sean proporcionales a la gravedad de la violación que se cometió. ¿Qué hemos encontrado en este año? Que muchas veces se concluyen los procedimientos administrativos y la sanción no se corresponde con la gravedad. Entonces, ahí tenemos que ahora iniciar una investigación en contra de los organismos o de los órganos que no instruyeron adecuadamente un procedimiento. En síntesis, ¿en este año has sentido que has sido incómodo ante el poder? Sí, sí, lo digo, y no porque sí, no como una necesidad, sino porque es consecuencia. Sino porque es consecuencia del trabajo que realizamos. Y aquí es muy importante hacer esta reflexión. Tenemos que generar que en el servidor público haya un convencimiento del trabajo del Ombudsman, que las instituciones y quienes están a cargo de las instituciones no vean en el Ombudsman a un adversario, sino a un coadyuvante. En la medida que tú le señalas a una autoridad que alguien de esa estructura cometió una violación de derechos humanos, lo mejor que podría pasar es que esa autoridad investigue y sancione y repare el daño. Eso estaría hablando de que está
cumpliendo lo que mandata el artículo 1 constitucional. Pero cuando se regatea ese cumplimiento, pues lo que se está viendo es que hay una apatía por el respeto a los derechos humanos. Una fractura, porque un servidor público debe sobre todo tener una convicción, no solo de la legalidad, sino del respeto a todos los derechos y sobre todo la garantía cuando tiene recursos. Y en ese sentido, cuando hablamos de derechos humanos, a veces perdemos la perspectiva de que hay 32 comisiones locales. Yo no sé, yo me plantearía como hipótesis que hay una enorme heterogeneidad en capacidades, en facultades, en estas 32 instancias que deberían estar articulados y conformando un sistema nacional que promueve. Háblanos sobre esto, o sea, ¿cuál es tu percepción de esta estructura a nivel de las entidades? Porque a veces se nos pierde y siempre es la CNDH, cuando hay comisiones locales, y no sé si ahí han tenido esta capacidad de ser incómodos, esta capacidad de estar muy cercanos a los ciudadanos y promoviendo no lo que se puede hacer, sino lo que se requiere hacer para resarcir daños, para evitar daños, etcétera. ¿Cómo observas esta estructura de derechos humanos del país? Fíjate que tocas un punto fundamental. La CNDH tiene acotada su competencia al ámbito federal, es decir, violaciones a derechos humanos que cometan autoridades federales. Pero en segunda instancia puede conocer de hechos que son competencia original de las comisiones locales de derechos humanos. Son 32 en el país, locales y una nacional. Y se conoce ya sea porque hay inactividad, se puede recurrir a la Comisión Nacional, porque la resolución que emita no satisfaga a criterio del peticionario, puede recurrir a la nacional. O cuando la autoridad destinataria de un pronunciamiento del estatal no lo acepta o no lo cumple, pueden venir a la Comisión Nacional. Esto es importante que se conozca. Pero segundo, estamos articulados en una federación. Hay una asociación que articula a las 32 entidades y a la nacional. La Comisión Nacional es la secretaria técnica de esa federación, pero necesitamos fortalecerla. Necesitamos temas comunes, salir como federación para que tenga mayor impacto. Pero también debo de señalar que las comisiones locales enfrentan algunas de ellas dificultades. Y volvemos al tema de que construimos buenas leyes, construimos buenas hipótesis normativas, buenos órganos, pero no se les dota de la infraestructura. Te puedo decir que hay comisiones locales que su presupuesto anual es de 4 millones de pesos o de 5 millones de pesos, frente a obligaciones que están en las leyes de crear mecanismos para personas con discapacidad, para la niñez, para género, y entonces hay un contraste entre la obligación, pero la falta de infraestructura para llevar a cabo. ¿No debería esta federación hacer visible esta enorme inequidad? Porque finalmente estamos en esta enorme crisis de estatalidad, un Estado que es incapaz de cumplir las leyes y pasa el presupuesto 2016 y vemos un discurso de austeridad y vemos enormes señalamientos de un enorme derroche, abuso, no solo en términos del bonos, etcétera, simplemente en términos del comportamiento público de muchos funcionarios. ¿No debe hacerse público digamos, a nivel nacional, son los presupuestos y una exigencia nacional encabezada por la CNDH? Tienes toda la razón y estamos trabajando en ello. Hicimos un estudio desde la CNDH sobre los presupuestos de las comisiones estatales. Tenemos reunión de la Federación el próximo jueves y ahí se va a presentar este estudio en donde vamos a mostrar cómo están estos presupuestos, pero además con otro tipo de indicadores. Por ejemplo, cuál es el costo que representa en función de la población que atiende. Claro. ¿No? Darle la máxima publicidad para mostrar esta enorme fractura de un discurso de avanzada, reconocido internacionalmente por todas las personas que participan, pero en la práctica se muestra que no hay ese convencimiento. Déjame hacer un corte y regresar a esta última parte del programa. Lamentablemente los eventos de París nos ponen en una situación en que nuevamente el discurso de la violencia del Estado, la seguridad, enfrentar a los otros, pone nuevamente en un segundo nivel los derechos humanos. Y en ese sentido me gustaría la apreciación del CNDH, de Luis Raúl González, sobre esta nueva ola expansiva en que nuevamente se restringen las garantías
de los individuos, estados de excepción, y pareciera ser que vamos en un rumbo en que nuevamente hay un enorme desvaloramiento sobre la importancia de que en estos momentos cuando más deben prevalecer las garantías individuales para preservar la libertad y la democracia. Vamos a un corte y regresamos para hablar sobre el momento actual, derechos humanos y nuevamente la amenaza de conflictos globales que extienden esta cultura de que el Estado en el discurso de la seguridad puede hacer todo el tiempo, sin ninguna contrapisa. Vamos a un corte. Y Raúl, coméntanos, ¿cómo observas esta realidad de un mundo occidental que se ve amenazado y que el discurso de la seguridad y el discurso de la excepción de las garantías parece que crece como una ola expansiva y que puede, déjame especular, potenciar los discursos locales que en buscando la seguridad de algunos, pues si cometen crecientemente más violaciones a los derechos de los otros, sobre todo los vulnerables. ¿Qué riesgos percibes en este discurso? ¿Cómo has observado estos sucesos de París, de Bruselas, estas declaraciones que han hecho los presidentes del G20 para hablar de un grupo específico? Bueno, decirte que siempre desde la Comisión Nacional y por una convicción personal reprobaré todo tipo de violencia, venga de donde venga. Yo creo que violencia genera más violencia y se puede convertir en una espiral. Y nuevamente esto da pauta para centralizar el tema de los derechos humanos, que debe ser eje de atención en cualquier circunstancia. Y aquí me lleva a la reflexión de, nuevamente, ese concierto internacional de las naciones, que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde tenemos que incentivar que esos mecanismos como la ONU puedan ser más proactivos en favorecer la paz, ¿sí? Yo creo que ahí hay un tema importante para incidir, para condenar la violencia en todas las latitudes y en donde se encuentren mecanismos que no es fácil. Los conflictos surgen por la defensa de territorios, por cuestiones religiosas, por varias circunstancias. Pero esto significa que no hemos logrado construir como concierto de naciones todavía las variables que permitan construir una paz, digamos, en todas las latitudes. Desde la perspectiva que comentas, yo creo que hay que ver con cuidado estas reacciones que se están teniendo a raíz de algo tan lamentable. ¿Quién puede no condenar la pérdida de una vida o de cientos de vidas con los atentados que se dieron? Nadie está en favor del terrorismo, nadie está en favor de este tipo de agresiones, pero hay que buscar las respuestas que permitan precisamente buscar que no haya una espiral de violencia, porque al final en todos estos conflictos hay personas inocentes que están sufriendo las calamidades de lo que representa este tipo de alertar de los riesgos que significa suspender garantías y concentrar toda la mirada en términos o una venganza ojo por ojo que nos lleva a todos a estar ciegos, a una situación en la cual lo que perdemos son lo más esencial, la libertad, sobre todo la libertad de los más vulnerables. Y en ese sentido, 2016 ya está muy cerca. ¿Cuál serían, una vez la experiencia de este año intenso, difícil para el país y obviamente para el presidente de la CNDH, cuáles serían tus grandes trazos rumbo al 2016, una vez haber experimentado durante estos 12 meses y unos cuantos días el papel tan fundamental que juegas como ser el presidente de la CNDH? Son retos muy importantes. Uno, y me parece fundamental, es fortalecer la confianza y credibilidad en la sociedad. ¿Cómo fortalecerla? Estando al lado de las víctimas, acompañándolas. Segundo, lo que yo decía hace unos momentos, ejerciendo la independencia y la autonomía. Y doy un ejemplo que tiene que ver
con la pregunta anterior, de si he sido o no incómodo, no como deseo, sino por la herramienta que tiene de señalar. Es una palabra simplemente que identifica que vamos a ejercer nuestras atribuciones. Fuimos a Ginebra, al Comité de Desapariciones Forzadas, de manera independiente a la delegación de gobierno. Fuimos como una institución de Estado y dimos un diagnóstico preciso, y 15 de las propuestas que ahí dijimos las retomó el comité y reconoció la dinámica que le estábamos imprimiendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además, participamos con la sociedad civil en la misma reunión. Esto es significativo porque había una crítica de que había lejanía con la sociedad civil. También lo hicimos con el Comité de Niñez. Entonces, estamos ejerciendo esa autonomía. La plenitud de esa autonomía y esa posibilidad de ser contrapeso. Así es. Es decir, y señalar las cosas que me lo enseñaron desde que entré a esta comisión en 1990, decir la verdad que se desprenda del expediente, ¿sí? Segundo, tenemos que reestructurarnos, reorganizarnos. Para esto he pedido un estudio tanto al CIDE como a la Universidad Nacional a través de su Instituto de Investigaciones Jurídicas para replantearnos la forma en que estamos trabajando. Es decir, a 25 años, ¿puede seguir siendo el mismo modelo de respuesta, el mismo tipo de recomendación? Que te puedo decir que hoy tengo recomendaciones a veces de 300 páginas. O una recomendación que diga lo sustancial, porque lo que quiere la víctima es respuesta inmediata. Claro. Y entonces en ese sentido tenemos que ser más ágiles. Tenemos que replantearnos, reforzar la mística, interiorizar en todo el personal que vamos por los mismos objetivos. Es decir, no se pueden tener dos niveles de percepción, uno de quien diseña, pero que no comparte esos objetivos. Entonces tenemos que replantearnos con el personal la mística. Personal de las comisiones, de la Comisión Nacional. De la Comisión Nacional, de nuestro personal. Sí. Esto es importantísimo. Cuarto, tenemos que trabajar más en los derechos económicos y sociales. Y déjame decirte, lo anuncié porque estoy un convencido. Vamos a trabajar de la mano de las universidades. Y desde luego la Universidad Nacional, que conozco de su potencial y que aborda las temáticas que tiene esta Comisión Nacional, queremos apoyarnos en ellas para trabajar los derechos económicos y sociales. Hice un primer compromiso con este grupo para ver cómo hacemos un análisis hacia el presupuesto, ¿no? Así es. Entonces me parece fundamental. Necesitamos también apostarle a fortalecer la cultura de los derechos humanos. Si bien en 25 años hemos difundido los derechos humanos y ya hay una población conocedora de sus derechos, todavía no llegamos a todos los sectores. Y te pongo un ejemplo, las comunidades indígenas. Somos cerca de 11 millones de mexicanos que son indígenas. Tenemos que llegar a esas comunidades, que sepan que hay órganos que pueden defenderlos, ¿sí? Y te doy un ejemplo pragmático. En temas de salud en las comunidades indígenas, creo que necesitamos tener mayor presencia. Tenemos que fortalecer el tema de la migración, ¿sí? Que tenga un rostro humanitario, entender el origen de la migración y, por tanto, la respuesta que debe de haber. Lo que pedimos hacia arriba para nuestros connacionales, también respetarlo para quienes ingresan por el sur de la frontera. Tenemos como temas prioritarios impulsar, no podemos desconocer, lo he dicho, tenemos graves problemas de derechos humanos en algunas regiones del país. ¿Quién puede decir? Tú lo mencionabas, desapariciones. Hay que darle un marco legal para que haya esta ley que ya se está trabajando en el Congreso, pero teniendo en cuenta que la ley por sí misma no cambia las realidades. Tenemos de ahí que brincar a que se den las políticas públicas en ese tema de desaparición. La recomendación sobre tortura, que también fue muy emblemático este año. Y se está trabajando. Nosotros ya hicimos llegar una propuesta, anteproyecto de ley, que se va a conjuntar con otros y creo que esto va a beneficiar para prevenir la tortura. Tenemos que fortalecer nuestro mecanismo de tortura y la ley de desapariciones. Pero repito, algo fundamental es las víctimas y también decirte, Mario Luis, hoy en día ninguna actividad de gobierno
es mi percepción, y mucho menos la actividad que desarrolla la CNDH puede estar ajena a trabajar en conjunto, diferenciados los roles de organizaciones de la sociedad civil. La participación ciudadana es vital, sobre todo en el tema de derechos humanos. Entonces, nuestra perspectiva es, después de enfrentar el primer año con temas muy sensibles, importantes, buscando que no haya repetición de hechos tan lamentables, trazar estas líneas hacia estos objetivos que te comento. Pero el gran reto es que la sociedad confíe en nosotros, y confiando en nosotros, nuestros pronunciamientos tendrán mayor fuerza. Y aquí un eje fundamental, se lo dije ayer a los integrantes de la industria de la radio y televisión, son los medios de comunicación. Claro. Sin el papel de los medios de comunicación en el acompañamiento de la CNDH, pues se quedarían en el ostracismo nuestros pronunciamientos. Lamentablemente el tiempo se nos termina. Hablar de la CNDH requeriría muchos programas, y hemos hecho grandes trazos de los retos, desafíos de la agenda futura. Yo estoy convencido que el gran desafío es que la CNDH siga siendo emblemáticamente la institución con la mirada más ética y compromiso moral más claro, que permita ser ejemplo, pero un ejemplo que señala, que puede poner los acentos de las omisiones de cualquier funcionario, de cualquier poder. Y en ese sentido, el Estado mexicano, el México social que pensamos en términos de garantizar todos los derechos humanos, tal como lo establece el artículo primero, requiere de un sistema, de esta federación de organismos públicos, civiles, de derechos humanos, pero al frente está, sin duda, la CNDH y su presidente. Yo te agradezco muchísimo la posibilidad de poder compartir con el Auditorio de México Social, con Canal 11, estas primeras reflexiones de este primer año, y espero pronto tener la oportunidad de ir viendo con más detalle cada una de estas grandes agendas humanas que hablan de que nuestro país, tenemos que decirlo, sigue siendo un país inapropiado para los niños, niñas, adolescentes, en términos de garantía de los derechos, sigue un país donde hay violaciones sistemáticas, hay sin duda diques, frenos, implica la presencia del Ombudsman Nacional, pero tenemos que lograr que esta cultura de derechos humanos se convierta no en una piel en el cual todo se dice tiene un enfoque de derechos, pero en la práctica, tú lo has constatado, muchos lo hemos estudiado, no logramos convertirlos en derechos efectivos, una cultura efectiva, y ahí hay mucho que hacer, pero sin duda el Estado tiene, y hay que decirlo con mayúsculas, el Estado tiene una Comisión Nacional de Derechos Humanos que permite construir propuestas, preguntas y sin duda detener la violación de estos derechos. Pues, Raúl, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y de recibirnos en tu oficina, y sobre todo, gracias por escuchar de viva voz tu gran preocupación y sobre todo el gran desafío que tienes al frente de los derechos humanos, pero al frente de encabezar pues esta movilización de todos, que sin duda mucho te corresponde a ti y mucho a todos nosotros. No, muy agradecido a México Social, muy agradecido a ti, sobre todo que eres un comprometido con los derechos sociales, encabezas grandes proyectos, y decir, y cierro con esto, que sintetizo nuestro objetivo, volver a los orígenes de la Comisión Nacional con perspectiva actual, es decir, defensor del pueblo. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias Luis Raúl, espero verte pronto. Gracias.